Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuando con los ejercicios planteados, el día de hoy nos vamos a dedicar a realizar la liquidación de impuestos. Según el planteamiento de nuestro ejercicio, dice que abril primero se solicita realizar la liquidación de impuestos IVA de las transacciones generadas en el mes de marzo. Para tal efecto, nosotros tenemos que recordar que hicimos previamente en los videos anteriores 4 asientos, 2 de compra y 2 de venta. Recordemos que el primer asiento fue de marzo 23, en el cual realizamos una compra por un valor de 10.000 bolivianos. En el segundo asiento, marzo 25, realizamos una venta de 12.360. En marzo 26 realizamos una compra por un valor de 36.000. Y en marzo 28 realizamos una venta por 43.260 bolivianos. Estos asientos podemos verificar en los videos previamente ya presentados y analizados. Ahora lo que nos solicitan es realizar lo que es la liquidación de impuestos IVA de las transacciones generadas en el mes de marzo, para lo cual nosotros tenemos que trabajar con los libros mayores. Pero recordemos que el pago de impuestos IVA se realiza al mes siguiente, terminado el mes de marzo, entonces en el mes de abril tenemos que pagar. Para lo cual nosotros tenemos que analizar la terminación de nuestro número de NIT. El número de NIT, por ejemplo, si nosotros terminamos en 1, le tenemos que sumar más 13, que nos va a dar 14. Entonces el día 14 de abril o del siguiente mes debe ser la liquidación de impuestos. Para tal efecto tenemos que hacer con los libros mayores en T, que nos van a ayudar bastante a resolver nuestro ejercicio. Veremos cómo se hace la liquidación de impuestos y el traspaso a los mayores en T. Se llama mayores en T porque tiene una forma de T. Entonces, en un lado nosotros anotamos todo lo que es en el debe, todos los montos que están en el debe. En el lado derecho anotamos todos los montos que están en el haber. Entonces, de esa forma nosotros identificamos. Acá hemos puesto dos elementos, uno que será el crédito fiscal y otro que será el débito fiscal. Tanto el crédito como el débito o el impuesto al valor agregado es deducible. ¿Qué quiere decir deducible? Deducible simplemente quiere decir que estos dos impuestos se van a compensar. Entonces nosotros vamos a pagar mucho menos de lo que deberíamos pagar. Y vamos a verlo con el ejercicio, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es el término deducible. Y entonces vamos trasladando la información del libro diario. El libro diario, como nosotros ya tenemos acá, vamos a analizar. En el primer asiento de compra tenemos un crédito fiscal generado que es por un valor de 1.300 bolivianos. Y está en la columna del debe. Entonces nosotros nos vamos a mayores y anotamos primeramente el número de asiento que se ha generado, aunque otros prefieren ponerle la fecha, no es indistinto según con cuál te sientas más cómodo trabajar. Entonces ponemos el monto, 1.300 en el debe. El debe es el lado izquierdo. Vamos al siguiente asiento, que es una venta de mercadería por bolivianos 12.000. En esta venta de mercadería por 12.000 se genera un impuesto que es el débito fiscal IVA y está en la columna del haber. Entonces vámonos a nuestros mayores en T y anotamos 1.560 y el asiento en el que se ha generado este monto. Vamos al tercer asiento. El tercer asiento también es una compra de mercadería en el cual se ha generado un crédito fiscal. El crédito fiscal por 4.680. En este monto nosotros vamos a trasladar a nuestros mayores en T. Anotamos el número de asiento y los 4.680 en la columna del debe. Continuamos con el siguiente asiento. El siguiente asiento también es una venta de mercadería en el cual se ha generado el impuesto débito fiscal por un monto de 5.460. En este monto trasladamos a mayores en T
5.460 y anotamos el número del asiento que ha generado este monto. Fíjense que el crédito es un activo, por eso siempre va a tener un saldo deudor. Y el débito es un pasivo, entonces va a tener un saldo acreedor. Realizamos la sumatoria de estos montos. Si tuviéramos más asientos, entonces esto se va a alargar mucho más. Pero como en el ejemplo tenemos 4 asientos simplemente, entonces realizamos la sumatoria. 1.300 más 4.680 me sale 5.980. Eso sería mi saldo que tengo a mi favor o a favor de la empresa. Y de la misma forma sumamos el débito. 1.560 más 5.460 nos va a dar un monto de 7.020, que este monto es una deuda que tenemos nosotros con el Estado. Si hacemos un análisis frío de lo que es el impuesto del 13% del IVA, nosotros deberíamos pagar 7.020 bolivianos al SIN, a impuestos nacionales. Pero, como dijimos que el impuesto IVA es deducible, entonces este monto de 7.020 se va a compensar con este monto de 5.980, para lo cual tenemos que realizar el asiento correspondiente. Pero antes tenemos que ver que la sumatoria en la columna del debe vamos a tener un saldo deudor y la sumatoria en la columna del haber vamos a tener un saldo acreedor. Bueno, ahora podemos proceder a realizar la liquidación del impuesto. Como hemos visto que nosotros tenemos un saldo de 7.020 en el débito fiscal y un saldo de 5.980 y dijimos que esto es deducible. ¿Cómo se hace deducible el impuesto? En este momento vamos a hacer este análisis. Nosotros sabemos que el débito fiscal, que es una deuda con el Estado, va a ser por 7.020. Estamos anotando 7.020. Vamos a hacer la resta o la diferencia del crédito fiscal IVA, que va a ser por un monto de 5.980. 5.980. Nosotros tendríamos que pagar 7.020 al Estado, pero como es deducible, por las compras realizadas tenemos un monto de 5.980 a nuestro favor. Por lo tanto, hacemos la diferencia. La diferencia sale 1.040. Estos 1.040 va a ser el monto que nosotros vamos a tener que pagar en efectivo al Servicio de Impuestos Nacionales. Veremos ahora cómo se hace el asiento. El asiento nos dice que en abril 14 tenemos que realizar la liquidación de impuestos IVA. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la liquidación de impuestos IVA? Primeramente, nosotros anotamos el número de asiento generado. Va a ser el número 5 para nosotros. La fecha, que va a ser abril 14. La cuenta que interviene va a ser débito fiscal. Normalmente el débito fiscal anotábamos en la columna del haber, pero ahora vamos a anotar en la columna del debe. ¿Cómo es esto? Débito fiscal para nosotros representa ser un pasivo. En este caso este pasivo va a disminuir. Entonces un pasivo que disminuye se anota en el debe. Por lo tanto anotamos en el debe 7.020, que es el monto total que nosotros deberíamos al Estado. Por otro lado, la contracuenta sería crédito fiscal. La cuenta crédito fiscal, que tiene un monto de 5.980, pero también lo anotamos en la columna del haber. Estamos traspasando. ¿Por qué? Porque crédito fiscal para nosotros representa ser un activo. El activo que también va a disminuir. Activo que disminuye se anota en el haber. Por lo tanto, nosotros podemos realizar la diferencia que vamos a pagar en este momento, o compensamos el impuesto. ¿Con qué vamos a pagar? Con la otra cuenta que para nosotros representa ser Caja Moneda Nacional. El pago será en efectivo. ¿Por cuánto va a ser? Por la diferencia encontrada por 1.040. Sumamos las columnas del debe y del haber, tienen que cuadrar, por lo tanto el asiento está bien realizado. Y por lo último terminamos con la glosa correspondiente, que es el pago de impuestos por el mes de marzo. Con esto habríamos concluido de hacer nuestro asiento por la liquidación de impuestos. Para finalizar el análisis de liquidación de impuesto al valor agregado,
tenemos que realizar el traspaso de los libros diarios a los libros mayores en T. Recordemos que el débito fiscal ahora se encuentra en el debe por un monto de 7.020, el crédito fiscal se encuentra en el haber por un monto de 5.980. Entonces trasladamos estos montos. Vámonos a mayores en T. El crédito fiscal IVA, primero anotamos el número de asiento, que sería en nuestro caso el número 5, el monto por el cual se realiza la transacción, que sería 5.980. Realizamos la sumatoria de las columnas del debe y del haber, nos damos cuenta que estos montos van a igualar, por lo tanto nuestro saldo será 0. Eso significa que esta cuenta de crédito fiscal IVA se está cerrando. Lo propio hacemos con el débito fiscal. El débito fiscal está en el debe por un monto de 7.020. Entonces trasladamos este monto, anotamos el monto 7.020, el número de asiento que genera este monto es 5. Igualmente hacemos la sumatoria de la columna del debe y la sumatoria de la columna del haber. Nos daremos cuenta que la sumatoria o el saldo será 0. Eso quiere decir que estamos cerrando también la cuenta del débito fiscal IVA. Por lo tanto, la diferencia, que es de 1.040 bolivianos, será cancelado en efectivo al Servicio de Impuestos Nacionales. Y con eso habríamos terminado el análisis correspondiente a la liquidación de impuestos IVA. Muchas gracias. Ahora nos piden realizar la liquidación del impuesto IT, el impuesto a las transacciones, generadas en el mes de marzo. Como nosotros podemos analizar en los ejercicios anteriores, en este asiento de compra nosotros no generamos el impuesto a las transacciones, pero si analizamos un asiento de venta, podemos ver que sí generamos el impuesto a las transacciones, pero este impuesto a las transacciones para nosotros representa un gasto, por lo tanto esto no tomamos en cuenta. El que tenemos que liquidar es el impuesto a las transacciones por pagar. Con este análisis tenemos que hacer nuevamente lo que se llama los mayores en T. Los mayores en T, entonces generamos lo que es primero el IT por pagar, el impuesto a las transacciones por pagar. Tenemos que copiar, como ya sabemos, lo que son los montos del libro diario. Entonces tenemos en el asiento número 2, tenemos el IT por pagar, que tiene un monto de 360. Entonces vayamos a los mayores T, anotamos el asiento número 2 y tiene un monto de 360. Vayamos al asiento número 4 es de compra, así es que no lo tomamos en cuenta. El asiento número 5 sí es de venta, por lo tanto nosotros generamos el impuesto a las transacciones por pagar. Entonces este monto lo transferimos a lo que es los mayores en T. Anotamos número de asiento número 4 por un monto de 1.260. Hacemos la sumatoria correspondiente de 360 más 1.260, tomamos un monto de 1.620, que para nosotros es el resultado o el saldo acreedor del impuesto por pagar y el monto que tenemos que liquidar. Para lo cual tenemos que ir a hacer el asiento con este monto correspondiente. Nos dirigimos al asiento de impuesto a las transacciones. Lo primero que tenemos que anotar es el número de asiento, en este caso sería el número 6. La fecha de liquidación, que va a ser abril 14, el IT por pagar, que es un pasivo en este caso va a disminuir, pasivo que disminuye, se anota en el debe, y el monto con el cual vamos a pagar, que sería caja, por un monto total de 1.620 en ambos casos, o sea, caja está disminuyendo en 1.620, activo que disminuye se anota en el haber. Sumamos igualmente las dos columnas del debe y la columna del haber y el monto tiene que igualar. Por último anotamos por qué se está generando, por el pago de impuesto a las transacciones del mes de marzo. Cabe mencionar que estos dos asientos, el asiento número 6 y el asiento número 5, que es liquidación del impuesto al valor agregado, pueden ser realizados en uno solo. Por cuestiones didácticas yo lo he separado. Ahora nos vamos a lo que es
el análisis en los libros mayores. Teníamos un saldo de 1.620. Con el nuevo asiento que realizamos, impuesto a las transacciones en el debe con un monto de 1.620. Entonces trasladamos este monto, sería el asiento número 5, por un monto de 1.620 en la columna del debe. Entonces sumamos. Ambas columnas nos van a dar el mismo monto, en tal sentido que nuestro saldo va a ser 0. Por lo tanto, se está cerrando este mayor o esta cuenta de impuesto a las transacciones por pagar. El monto de 1.620 será cancelado en efectivo al Servicio de Impuestos Nacionales. Y con eso habríamos calculado la liquidación de los impuestos a las transacciones por pagar. Muchas gracias.